El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hoy vamos a mirar, el Espíritu ubica y reparte dones como Él quiere. Mire, el Espíritu ubica y reparte dones como Él quiere. Vamos a mirar para eso la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 11. Dice así, y el verso 18 también lo vamos a leer. Primera carta a los Corintios 12, 11 y 18. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Resaltemos de estos dos versículos lo siguiente. Dios reparte como Él quiere. Decimos amén. Dios reparte como Él quiere. El otro principio que también está establecido aquí, Dios ubica, coloca a cada miembro como Él quiere. Cada una de las cosas que Dios hace en la iglesia, Él sabe por qué las hace. Podríamos imaginarnos que el capítulo 12 continuara, no terminara en ese último versículo que tiene, sino que continuara diciendo, ¿por qué Dios decide darle a quien lo que le da? Pero no. Sabemos que Él otorga dones como Él quiere. Quiere decir entonces que si yo estoy en la iglesia, debemos tener al menos un don. Porque Él es el que ubica los ministerios, a los servidores, y los dota, los arma, les da herramientas para poder servir en la iglesia, en la forma en que lo deben hacer. Hay muchas cosas que quisiéramos preguntarle al Señor de por qué las hace como las hace. Pero debemos conformarnos con lo que tenemos. Suficiente, creo yo. En su momento Él nos dirá por qué le dio el don de profecía a este, por qué le dio lenguas al otro, por qué le dio milagros a aquel. De pronto Él nos lo dirá, pero en este momento vamos a contentarnos con lo que Él nos ha dado. Es más, vamos a aprender cómo manejar esos dones para ser de bendición a la iglesia. Tengamos eso muy presente. Ahora vamos a mirar la palabra repartiendo del verso 11 del capítulo 12 de primera carta a los Corintios. Repartiendo. La palabra repartiendo es la traducción de un vocablo griego. Esta palabra significa repartir por elección de un supervisor. Repartir por elección de un supervisor o de una autoridad. En este caso la autoridad es el Espíritu Santo y Él reparte. Él es el que sabe, Él tiene el ojo clínico para saber qué darle a cada quien. Él sabe.
¿Qué más significa la palabra repartir? Significa distribuir en forma ordenada algo valioso. Significa distribuir de forma ordenada algo que es valioso. Lo que estamos recibiendo, los dones del Señor, son algo muy valioso. ¿Cuánto cuesta el don de lenguas? ¿Cuánto cuesta el don de profecía? ¿Por qué es un regalo? Porque no hay forma de pagarlo. Es un don muy valioso. Algunos charlatanes lo venden, pero es tan valioso que nadie puede pagarlo. Y sin embargo, Dios en su misericordia nos lo regala. Es que las cosas que tienen un valor incalculable humanamente, Dios solo lo puede regalar. La salvación, ¿cuánto cuesta la salvación? Dice el Señor que es gratuita. Nadie puede pagar la salvación de Cristo. Él lo pagó, eso sí. Ese es el asunto. Entonces, repartimos o el Señor ha repartido entre nosotros algo valioso. ¿Pero de qué forma? De forma ordenada. Mire hacia dónde vamos. Algo valioso. No se usa la palabra aquí repartir, el vocablo griego básicamente es diarieo. No se usa para otras cosas, sino para repartir algo que es muy valioso. Imagínense que aquí tenemos lingotes de oro y entonces vamos a repartir tantos lingotes a cada uno, vamos a darle tanto, algo así. Usted puede usar la imaginación y pensar que es algo así. Es una dádiva divina. No podemos ir a un lugar y decir, deme el don de discernimiento de espíritu, por favor. No se puede. Es una dádiva del cielo, una dádiva de Dios. Nos la da el Espíritu Santo a nosotros, por su misericordia. ¿Qué más es el don? Para que usted vea lo que significa la palabra repartir. No es solamente repartir en así lo que caiga, no, hay un orden. Tal vez no vemos un ángel con una libreta y un bolígrafo anotando, pero Dios sí lleva una cuenta exacta de lo que nos ha repartido a cada uno. ¿Y quién tiene y quién todavía falta? Él lleva la cuenta. Además de repartir, distribuir de manera ordenada, es una liberación. Es un poder milagroso que Dios nos ha otorgado. Nadie, ningún ser humano podría hacer lo que Dios hace a través de nosotros con los dones. Nadie. Por eso es una facultad milagrosa que Dios ha permitido que tengamos por su misericordia. Pensemos ahora de la siguiente forma, para que tengamos una mejor idea. Dios quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, pero no nos da nada. ¿Sabe qué podríamos hacer? Nada. Podemos predicar el Evangelio porque tenemos ¿qué? Dones del Espíritu Santo. Podemos predicar el Evangelio porque tenemos al Espíritu Santo. Hablábamos la vez pasada. Podríamos comprar un templo, terreno y un templo grande, bien hermoso, con parqueadero, con todo lo que quiera todo el mundo. Podríamos poner las sillas más cómodas, abullonadas y todo. Podríamos tener el mejor grupo de cantores e instrumentistas en alabanza. Pero si no está el Espíritu Santo allí, eso de nada sirve. Cuando las iglesias que han crecido y no ministran con los dones del Espíritu Santo, ellos confían solamente
en la presencia del Espíritu Santo, pero no tienen las herramientas para trabajar. Por ejemplo, si no creyéramos que Dios puede sanar, ¿para qué orar por los enfermos? Si no creyéramos que Dios puede dar respuesta a una situación difícil, ¿para qué orar? Pero Dios le ha dicho a la iglesia, iglesia, puedes hacer la tarea porque te voy a dar estos dones, instrumentos, herramientas. Son facultades milagrosas que tú puedes hacer guiado por mí, dice el Señor. Es un acto intencional de Dios repartir. Él es soberano y Él hace como quiere y le reparte a cada uno como Él quiere. Con esto también el Señor está repartiendo responsabilidades. No es mostrar, miren lo que me regaló el Señor. Además de los dones, el Señor está repartiendo responsabilidades. Hay un problemita. Para algunos es un problema, para otros es una virtud. Los dones son irrevocables. Y si tienes un don, no lo puedes devolver. Señor, vengo aquí a devolverte el don porque yo no quiero esa responsabilidad. ¿Se puede hacer eso? No, no se puede. ¿Lo recibiste? Agárralo y mira cómo lo vas a usar. Mira lo que vas a hacer, porque después hay que entregar cuentas. El Señor, cuando reparte dones, nos convierte en administradores. Somos ahora administradores, mayordomos. Así que tienes tú mismo la facultad otorgada por Dios de distribuir. ¿Cómo vas a usar el don que el Señor te ha dado? Estamos entendiendo, ¿verdad? Me estoy explicando. Ahora vamos a ver la expresión como Él quiere. La expresión como Él quiere. Mateo 20:15 tiene una referencia que hace alusión a esta misma forma de actuar del Señor. Mire cómo dice Mateo capítulo 20, verso 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Aquí se está refiriendo, por cierto, a una parábola en la que un hombre sale a contratar obreros para su viña y a cada uno le pagó de una manera muy generosa. Y los primeros que habían llegado desde temprano a trabajar y habían recibido lo acordado, lo pactado, ellos se quejaron. Y entonces el hombre, el padre de familia, les dice, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo que es mío? A veces nosotros somos un poco carones, ¿verdad? Queremos dones solamente porque queremos mostrar que tenemos los dones. Para decir, ostentar. Y los que los tienen, algunos de ellos se molestan. Hubo alguien que me dijo, yo no sé para qué el Señor me dio ese don, la verdad es que yo no lo quisiera, eso es una responsabilidad muy grande. Y esa persona en el día de hoy tiene ese don y lo tiene enterrado en la tierra. Qué triste, ¿verdad? Entonces, Él reparte como Él quiere. Él sabe con qué puedes tú y sabe con qué no puedes. Hay otra expresión que vamos a mirar también, la expresión titemi, ha colocado. Ha colocado. Está en el verso 18 de la primera carta a los Corintios. Ha colocado. Titemi es la expresión griega y significa
poner, colocar, situar, establecer, pero fíjese, en orden. O sea, la traducción que nosotros tenemos, la Reina Valera que usted tiene allí, espero que tenga su Biblia ahí abierta, es lo más acercado a lo que Dios quiso decir. Recordemos que el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? ¿En qué idioma? En griego. ¿Y el Antiguo Pacto? En hebreo. Muy bien. Y algunas porciones en arameo. Cuando nosotros leemos aquí, leemos un gran trabajo, mis hermanos. ¿Usted cree que alguno de nosotros hubiera podido hacer este trabajo que hizo Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y los que antecedieron a ellos? Es difícil, realmente es difícil. Igual, nosotros sabiendo, admirando el trabajo de traducción que hicieron estos héroes de la fe, tenemos que ir a los idiomas originales y nos damos con el hecho de que en realidad cada una de las acciones que hace el Espíritu Santo las hace en orden. Reparte en orden y designa en orden. Lo que tiene el Espíritu Santo en mente, hablando aquí de una forma en términos comprensibles, términos humanos, es que en la iglesia fluya el poder del Espíritu Santo de una manera ordenada, de una manera progresiva, en la que no haya cabida a malos entendidos, desórdenes, desperdicio, despilfarro. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Dice aquí, Él coloca, mire nuevamente el pasaje, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Él ha colocado a cada uno de los miembros como Él quiso. Cuando Él dice aquí, Él ha puesto en orden, Él ha colocado en orden, ha situado en orden, ha establecido en orden a cada persona en la iglesia. ¿Qué haces tú en la iglesia? La iglesia es como una maquinaria cuyo engranaje armado por el Señor debe funcionar como un reloj, debe funcionar de manera ordenada y de manera efectiva, eficaz. Si un miembro, eso lo explica el apóstol Pablo en el capítulo, si un miembro falta, ¿qué pasa con todo el engranaje? No funciona, falla. Y vamos a ver una iglesia que camina como cojeando, le faltan piezas, etcétera, porque eso no es lo que el Espíritu Santo tiene en mente. Hay un orden. Dice el apóstol precisamente aquí, en el capítulo 14, verso 40, pero hágase todo decentemente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden. Una iglesia donde se ministra con los dones del Espíritu Santo, cada persona debe darse a la tarea. No sé con qué don fluye cada uno de ustedes, algunos sí sé, otros todavía no sé, otros vemos que están allí. Pero tienes que esmerarte en estudiar lo que has recibido. Esmerarte en saber cómo fluye el don. Hay hermanos que no saben que tienen un don en especial. Y lo tienen. Y el peligro que corre una persona que tiene dones, está capacitado por Dios para una obra, pero no lo hace, es que le pase como aquel que recibió el talento y lo que decidió fue enterrarlo y juzgar mal al señor de la casa para no entregarle la ganancia.
Y eso es muy malo. El dueño de los dones, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el dueño de los dones. Y Él espera que tú te tomes el tiempo para saber administrar el don, conocer el don. Fíjese que en el Antiguo Pacto se habla de los hijos de los profetas y cómo ellos estudiaban el don de la profecía, con todo lo que implicaba el don de la profecía. La profecía en visiones, la profecía hablada, la profecía en la alabanza. Hay incluso un pasaje donde el profeta Eliseo pide un músico para poder orar y poder recibir de parte de Dios una administración y dar una orientación a los reyes que le llegaron a preguntar algo. Y después de estar tocando el músico, los cantos, es cuando el Señor desciende, el Espíritu Santo desciende, da la palabra y nuevamente asciende. Todo eso hay que aprenderlo. Jesús nos ilustró esta repartición por medio de una parábola. Esa parábola es la parábola de los talentos. Está en Mateo capítulo 25, versos 15 al 30. Algunos principios que podemos aprender de esa parábola. Vamos a mirar el verso 15. Mateo 25, 15. Hablando de los talentos eran una medida de dinero y era muy valiosa. Era una cantidad de dinero que era respetable. Pero entre todas las cosas, dice, a uno dio, ¿cuántos talentos? 5. Y a otro, 2. A uno dio 5 talentos de oro, eso es una cantidad de dinero. Pero al otro le dio ¿cuántos talentos? 2. ¿Por qué Dios le da menos al uno que al otro? Nos dice el mismo pasaje, a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno el Espíritu Santo le otorga conforme a su capacidad. Aquí tenemos parte de la respuesta. ¿Por qué el Espíritu Santo reparte como Él quiere y no pregunta, ¿te gustaría un don? ¿De cuál quieres? Si Él nos preguntara, ¿qué le diríamos? Pero no, Él está aquí repartiendo de acuerdo a como cada uno puede. Vamos a pensar ahora que esos talentos tienen un peso. Imaginémonos que cada talento pesa 50 kilos. 50 kilos son 100 libras. ¿Con cuántos kilos puedes tú, Andrea? ¿Con cuántos kilos puede la pastora? A fin de cuentas no aguantan, porque no tiene masa muscular. ¿Cuántos kilos puede cargar cada uno? ¿Sabe quién lo sabe? El Espíritu Santo. Entonces Él dice, bueno, aquí podemos otorgar 5 talentos, allá podemos 2. Ahora, la parábola es una forma ejemplar que el Señor está usando para ilustrar algo que ocurre espiritualmente. Sabemos que no es dinero, ¿cierto? No es dinero, son capacidades milagrosas otorgadas por Dios. Y aquí muchos de ustedes tienen esas capacidades, las tenemos. Entonces, 5 talentos a uno, pueda que a otro le dio 4, a otro le dio 6. Esto es un ejemplo. A otro le dio 2. ¿Y a otro le dio cuánto? 1. 1 solo. Una persona que recibe 5 talentos a uno que recibe 1, la diferencia es notable.
No es lo mismo tener un solo hijo que tener 5. Pero bueno, hay 5 y haya o no haya capacidad, hay que alimentarlos. Pero en este caso no es así. El Espíritu Santo sabe a quién le puede otorgar varios dones. Por ejemplo, la persona que tiene el don de género de lenguas. Conozco a alguien que tiene el don de género de lenguas y habla diferentes idiomas, unos comprensibles, otros no. Unos son de este mundo. Por ejemplo, una persona que no terminó, no se esmera, no le gusta el hebreo y sale hablando en hebreo perfecto. En una reunión de pastores, habló en hebreo. Y él decía, la única forma de que yo hable hebreo. Por cierto, en una reunión, en un culto, al que fue invitado un judío ortodoxo, por un amigo. Ellos habían cultivado una muy buena amistad. Y el amigo judío, para complacer al amigo, llegó a la iglesia. La única vez o la primera vez que llega, y él en su mente dijo, mira esta partida de locos aquí. Había gente hablando lenguas y él decía, mira eso. Él se burlaba dentro de sí. Y se levanta una mujer y empieza a hablar hebreo perfecto, y el mensaje era para él. Y le decía, te he traído aquí para mostrarte mi poder, para que conozcas y para que seas salvo. Ese hombre estaba llorando, pero ¿qué te pasa? Es que Dios me habló. ¿Y quién era la mujer que había hablado hebreo? Ni siquiera hablaba bien su propio idioma. Y habló el hebreo perfectamente. Eso lo hace Dios. Ese hombre se convirtió y él es el que cuenta el testimonio. Mire lo que son los dones. En Cartagena, un profeta, bueno, este hombre estaba bastante capacitado por Dios, tenía el don de lenguas, género de lenguas, sanidades, milagros, un anciano muy, muy respetado. Él llega al hospital universitario de Cartagena a visitar a alguien y él se da cuenta que hay unas personas con rasgos orientales que no hablaban el español, y el Señor le dice, acércate. Y él se acerca a ellos y él empieza a hablar en coreano, y ellos entendieron todo el mensaje. Estas personas que eran turistas en Cartagena y les tocó llegar al hospital por una situación de salud, hacían así. Entendieron todo el mensaje. Y quien les habló en coreano jamás había hablado, ni siquiera sabía cómo se habla ese idioma. Eso es lo que hace Dios. Y por nosotros, si nosotros nos dejamos usar, Dios hace eso mismo también. Para Él eso no es imposible, puede pasar con cualquier otro idioma. En este caso, el Espíritu Santo sabe a quién puede confiarle qué don y cuántos. Aquí tenemos entonces 5 talentos, 2 y 1. Y dice la Biblia que este hombre, después que repartió, se fue. Y cuando él llega, llama a todos sus siervos, a los que les había entregado los talentos, y comienza a pedirles cuentas. El primero llega y dice, vamos a mirar ahí el versículo, Mateo capítulo 25, quiero mirar el pasaje exacto donde el hombre se presenta delante de su Señor y le dice, Señor, me diste 5. Bueno, verso 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, esto es rendir cuentas.
Y todos tenemos que pasar por aquí. Todos. Hasta el que recibió uno solo. Para que usted se dé cuenta que en la iglesia nadie, si es iglesia, tiene así sea un don. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Eres iglesia? ¿Eres miembro de la iglesia? Entonces tienes un don. Mucho cuidado. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5. Tenía la capacidad para producir 5 talentos con los 5 talentos que había recibido. Por eso el Señor le entregó 5 talentos. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Fíjese que Él no es el dueño de los talentos, es su Señor. Aquí tienes, he ganado, y dice Él, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Sin embargo, ni siquiera la ganancia de los talentos es de Él. ¿De quién es la ganancia de los talentos? Del Señor, en este caso del Espíritu Santo, que es el dueño de los talentos. ¿Estamos entendiendo? Cuando llega el que había recibido 2 talentos, el verso siguiente, dice así: esta es la recompensa. Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, o sea, los 5 talentos es algo poco ante los ojos del Señor. Dice, sobre mucho te pondré. Esa es la ganancia, esa es la recompensa, el pago. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí he ganado otros 2. 2 talentos y pudo producir 2 talentos más. Igual el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la real ganancia de cada uno de nosotros. Pero aquí viene el verso 24. Cuando se presentó el que había recibido un solo talento, dijo, Señor, te conocía. ¿Lo conocía, verdad? No, no lo conocía. Que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. ¿Eso es verdad? No, eso no es verdad. Está mintiendo, eso es falso. Se está justificando por no haber puesto a producir el talento que recibió. Ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto, dice la parábola, tuve miedo. Tuve miedo. Eso de tuve miedo. Hay personas que han recibido el don de lenguas y les da miedo hablar. ¿Alguno aquí le ha pasado así? Han recibido una visión y no la quieren contar, les da pena, les da miedo. Recibieron una palabra y hay que dársela al pastor. Uy, no, a mí me da miedo. Qué pena, no. O hacen, te voy a contar a ti para que tú se lo cuentes. Porque les da miedo. ¿Estamos identificando la falla? Eso no puede continuar, porque es una muy mala señal. Eso no puede ser. Ahora verá por qué. Tuve miedo y fui y escondí, me quedé callado, no dije nada. Hay gente a la que yo le digo, hay una persona que es muy usada con sueños
Yo creo que no hay día que no sueñe, y sueña cosas apocalípticas, cosas, visiones que son de importancia. Le dije, pero anota la fecha y escribe. Anota la fecha, anota, escribe. ¿Para qué reparte el Señor los dones entonces? ¿Para qué si no los vamos a usar? Dice, escondí tu talento en la tierra. Creo que hay muchas cosas que se han escondido, ¿verdad? Y ya no las vamos a esconder más. Mira, si lo toman a mal, si toman a mal el mensaje, lo que te haya dado el Espíritu, y tú estás seguro, me lo dio el Espíritu, y es para fulano, o es para la iglesia, y tú lo escondes, lo entierras y te quedas callado, ¿dónde está la ganancia? Eso es despilfarro, eso es pérdida. En realidad es limitar al Espíritu Santo, aunque suene absurdo, pero es limitarlo porque Él quiere fluir, pero no lo dejan. Escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, toma lo que es tuyo. Ahora observe por favor lo que el Señor le dijo a la persona que escondió el don. Obsérvelo. Mire cómo le dice. Son palabras fuertes. Siervo malo y negligente, malo y perezoso, malo y necio. Siervo malo y negligente. Tú dijiste que yo era una mala persona, que yo siembro o ciego donde no he sembrado, que yo soy así, soy así. Y aún sabiendo que yo era así de duro, no fuiste y hiciste negocio. No negociaste con la plata que yo te di. Siervo malo y negligente. Malo y negligente. Con esas dos palabras me puse a pensar, esta persona recibió pérdida y vergüenza en el tribunal de Cristo. Quiere decir que en el tribunal de Cristo esta persona no va a recibir ninguna ganancia. Y me puse a investigar un poquito más, resulta que no es así. Observe, el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego? Verso 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Los intereses o la ganancia de los talentos es todo lo que las personas reciben cada vez que una persona glorifica al Señor. El Señor me sanó. Cuando la persona testifica, el Señor me sanó. A alguien usó el Señor. Eso es ganancia. Hay gente en la iglesia que ha recibido respuesta, que ha recibido visión, ha recibido guianza, han recibido un milagro, una sanidad. Esa es la ganancia. No es de nosotros. La gloria y la honra es para el Señor. No es para nosotros. Es Dios moviéndose en la iglesia, trabajando en la iglesia. Ahora, mire qué más dice el Señor al siervo. Y con respecto, quítenle pues el talento. Quítenle. Y se lo van a dar al que tiene 10. Aquí hay un principio. Y funciona. Al que más tiene, más se le da. Esa persona que más se deja usar por el Señor, esa persona por medio de la cual mucha gente ha sido bendecida, es obvio que esa persona va a ser más buscada y más usada. En la medida en que más usan los dones, el don se perfecciona.
Dios perfecciona el don en ti. Miremos la vida de Elías, la vida de Eliseo. Todas las cosas que ellos vivieron. Y cómo el Espíritu Santo ministraba a través de estas personas. Pero ellos eran tan expertos que a ellos no les llamaba la atención la gloria, el reconocimiento humano de tener todo el poder que Dios les había otorgado. Entonces, quítenselo y dénselo al que tiene 10 talentos. ¿Y qué vamos a hacer con el que enterró el talento? ¿Qué vamos a hacer con él? Dice el verso. Al siervo, el verso 30, al siervo inútil, ¿qué hay que hacer? Díganlo ustedes. Este no es el tribunal de Cristo. Una persona que ha tenido la dicha, el privilegio de recibir un don de parte de Dios y no lo puso a disposición de la iglesia, lo enterró, lo escondió. Conozco a varios así. ¿Cómo esperan llegar al cielo? ¿Cómo esperan llegar y entrar en el gozo de su Señor? No van a entrar. Dice, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto no es tribunal de Cristo. Ese es el juicio del gran trono blanco. Por eso es que el infierno no, el Hades es un lugar que está lleno de gente que fue cristiana, gente que fueron pastores, profetas, evangelistas, y en este momento están ahí y no van a salir jamás de allí. Allí van a estar para siempre, ya se perdieron. Unos porque escondieron el don, otros porque negociaron con el don. Negociaron no para el Señor, convirtieron la iglesia en un mercado y convirtieron el don en una especie de fábrica de hacer billete. Hay muchas personas que sí han recibido dones y han hecho tan mal uso, y con todos esos dones se van a perder. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Principios de la parábola de los talentos. Todos tenían la capacidad necesaria para un solo talento. Todos tenían la capacidad necesaria para un solo talento. El que tenía más, recibió más. 2. Todos recibieron talentos. Uno 5, el otro 2, el otro 1. 3. Ninguno era dueño del talento. El Señor era el dueño del talento. Todos tenían acceso al banco para negociar. Todos. Todos tuvieron la misma oportunidad de trabajar. Todos. La ganancia de los talentos no era de ellos, sino de su Señor. La verdadera ganancia era entrar en el gozo con el Señor. Todos tenían que rendir cuentas. El que más capacidad tenía no era más santo ni más salvo. El que escondió el talento juzgó a su Señor para ocultar su mal trabajo. El que más tiene, más recibe. El que menos tiene, menos recibe. Ese es un principio. La base de la enseñanza es la fidelidad a Dios. ¿Qué tan fieles somos?
Yo debo concluir diciendo lo siguiente. Si tú no sabes, te consideras iglesia, crees en la iglesia, estás en la iglesia, tienes que poner tus manos y tus pies a disposición del Señor. ¿Qué sabes hacer? Si tú no hablas lenguas, ora por los demás. ¿No quieres orar por los demás? ¿Qué sabes hacer? Ponlo a disposición de la iglesia. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 10. Mire cómo dice este pasaje. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 10. Mire, cada uno, según el don, fíjese que nos dice los dones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la iglesia todos le servimos a todos. La palabra que se usa allí para ministrelo es diácono. La forma de decir servicio, de servir. Tengo por aquí la palabra. Ahora, si sigue la duda, si todavía no puedes decir que el Señor te está usando con los dones del Espíritu Santo, debes decirle al Señor que quieres ser usado con los dones. Cierra tus ojos y vamos a hacer esa oración especial hoy. Vamos a decirle al Señor: no es un querer, es que necesitamos ser usados por el Señor en la iglesia. Observa la iglesia. Estoy segura que hay muchas cosas en la iglesia que tú puedes hacer. No escondas, no entierres en la tierra la capacidad que tengas. No lo hagas. Si tienes dones, esos dones que son notorios, lenguas, profecía, discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, servicio, presidir es un don. Presidir es un don. Repartir es un don. Adelante. Justamente el vocablo que se usa allí en el pasaje de 1 Corintios, direo, la pastora lo leyó como diareo. Sí. Ahí hay un diptongo. Eso se lee es diró. Diró. Hay dos diptongos ahí. Se lee diró. Y ese vocablo, esa expresión, es la raíz gramatical de la expresión castellana, española, dirección. Dirección. Por eso es que nosotros podemos inferir que cuando el Espíritu Santo reparte como Él quiere, es porque Él es sabio, Él es soberano y Él es el director de la iglesia. Él es el director. Él es quien dirige a la iglesia. Ahora, otra cosa que también hay que establecer es que hay una diferencia entre un don espiritual y un talento. Un don espiritual es otorgado por el Espíritu y es para provecho de la iglesia, como establece la palabra de Dios. Pero un talento, note que Jesús usó fue una parábola. Eso es una historia de la vida normal, de la vida natural. Incluso, dense cuenta, los hermanos dense cuenta de que al último
le dijo, negocia, porque no negociaste. Eso está hablando de una actividad que es aquí, terrenal. Habló de bancos, ¿sí? Habló de negociar, le habló de negociar. Es porque un talento es una capacidad natural, a diferencia de un don, es una capacidad espiritual y sobrenatural. El don es para beneficio espiritual del que es usado y para beneficio de la iglesia. Cuando se habla de beneficio, dice para su propio provecho, provecho personal, es provecho espiritual, eso no es provecho económico. No es para usarlo para su provecho económico, financiero, no, terrenal, no. Pero el talento sí se puede negociar. De hecho, en la parábola está, dice, negociar. ¿Por qué no lo negociaste? ¿Por qué no lo entregaste a los banqueros? Entonces, para muchos, un talento es lo mismo que un don. No, no lo es. Bíblicamente no lo es. Un talento es una capacidad natural. Por ejemplo, una persona que tiene intuición para los negocios. De una persona que negocio que hace, negocio que le sale. Hay otros, por ejemplo, que tienen talento para jugar un deporte. Eso es una capacidad natural. El que tiene la intuición para hacer negocios, usa su talento para su provecho. Provecho personal. El que tiene habilidades para jugar un deporte, usa esa habilidad para su provecho personal. Entonces, el hecho es que tanto talento como dones es Dios quien los otorga. Santiago dice allá en su carta, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Viene de Dios. El salmista, capítulo 68, verso 18, el salmista dice que Dios incluso repartió, y dice que repartió dones hasta a los rebeldes, a los impíos. ¿Ve? Hay gente que en el mundo tiene capacidad natural para cantar. Cantan, son profesionales, son famosos y muy ricos. Ellos aprovecharon su talento para su propio negocio. Pero no podemos decir, por ejemplo, que Julio Iglesias, no podemos decir, por ejemplo, que José Luis Rodríguez, no podemos decir, por ejemplo, que, Roberto Carlos, todos estos famosos cantantes del mundo recibieron un don espiritual. No, ellos no recibieron un don espiritual, ellos recibieron un talento. Eso está claro, ¿no? Lo hemos entendido. Bien, vamos a orar. Cerremos los ojos. Seguiremos hablando del tema. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Gracias, Señor, por los dones que nos has obsequiado por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por la forma como tú has dotado a tu iglesia, Señor, para que hoy podamos ser edificados, para que podamos servirnos unos a otros, Señor, delante de ti. Gracias te damos, Señor. Por favor, pongámonos un momento sobre nuestros pies. Si usted quiere recibir dones, si usted dice, bueno, yo no tengo esa capacidad, le invito a que hagamos esa oración hoy. Y el Señor está dispuesto y puede repartir ahora. Y si Él reparte, es para que comiences a edificar tu vida espiritual y la de otras personas. Hagamos esa oración. ¿Cuántos quieren hacerla? ¿Están seguros? Amén. Porque el galardón es muy bueno, hermanos. La paga es muy buena de parte del Señor.
Vamos a orar. Permítame guiar en la oración y así todos oramos las mismas palabras. Vamos a decirle a nuestro Padre Celestial: Padre Celestial, llegamos a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret para pedirte que nos permita servirnos unos a otros. Danos por medio de tu Espíritu Santo dones de acuerdo a como quieres y úsanos para tu gloria y para tu alabanza. Ayúdanos, Señor. Reparte en nosotros conforme a nuestra capacidad talentos y dones, Señor. Los queremos poner a tu disposición. Queremos entrar en el gozo, en esa herencia que tú has prometido para los que hemos creído en ti. Gracias por los dones que has otorgado. Muchas gracias. Señor, si alguno ha enterrado su don, ayúdale a desenterrarlo y a ponerlo al servicio de tu iglesia. Y perdona, Señor, por todas las veces que no se dio el mensaje, que no se dio la palabra por miedo. Gracias te damos porque nos das una nueva oportunidad para continuar. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, te alabamos y te glorificamos. Gracias te damos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, oh Señor, en esta hora. Ministra, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, conforme a tu gran poder. Porque somos tu iglesia, Señor. Mira a los niños, Señor. Bautízales con tu Espíritu Santo. Los jóvenes, Señor. Bautízales. Jesús de Nazaret, bautízales con tu Espíritu Santo. Y reparte, Señor. Y usa a cada uno en el área que tú quieres usarlo. Coloca, Señor, en el orden. Y reparte en el orden que tú quieres, Señor. Ayúdanos a ministrar, como dice tu palabra, Señor, en la Biblia, decentemente y en orden. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.